Nuestro tema para hoy es la fuente de bronce. Hoy voy a hablar acerca de la fuente de bronce y ya les voy a explicar por qué. Y ya he enseñado en los discipulados acerca de todo el tabernáculo, he enseñado acerca de lo que hay dentro. Hoy voy a enseñar algo diferente y tal vez después retomemos cosa por cosa, porque es importante. En la forma en que Dios diseñó el tabernáculo, lo mandó a hacer, existe tal cual en el cielo, y Dios lo mandó a hacer tal cual en la tierra, pero tiene que ver con el Nuevo Testamento y tiene que ver con lo que nosotros somos ahorita por fe, porque el tabernáculo no lo vemos. Nosotros ahora es por fe. Voy a explicar un poquitico esto. Así que el tema para hoy es la fuente de bronce. Permítame orar por la palabra de Dios. Amén. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por regalarme la bendición, Señor, de continuar predicando tu palabra, Señor, hasta que así tú lo tengas, Dios. Bendigo este lugar, Señor. Bendigo esta casa de oración hasta que tú nos tengas acá. Bendigo desde ya el lugar donde tú nos sacarás a un lugar más fijo y más estable, Dios, donde no movamos tanto los equipos y no se dañen, donde podamos conservar las cosas mejor, porque tú nos las has dado, Señor. Por eso queremos ser buenos mayordomos, buenos administradores de tus cosas, Señor. Pero mientras tanto bendecimos este lugar. Bendigo este día, Dios, bendigo tu palabra y te pido como siempre, Padre, que tu Santo Espíritu esté sobre mi vida, Dios, hoy empoderándome para poder compartir este mensaje tan hermoso que viene de ti, Señor. Ayúdame, Padre, a continuar predicando tu verdad. Lo que no sé, enséñamelo. Enséñame cosas que no sé y que tú quieres que esta iglesia sepamos, Dios. Pero mientras haya cosas que desconozca, Dios, nunca las predicaré, porque prefiero no decir lo que creo y no lo que dice tu palabra. Por eso pongo este tiempo en tus manos, Padre, para que seas tú en medio de él, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces nuestro tema para hoy, la fuente de bronce. ¿Por qué? Voy a explicar acerca de la fuente de bronce. Estamos hablando acerca de la iglesia. Necesitamos una iglesia, un corazón nuevo, una mente nueva y una iglesia. Estamos hablando que la cabeza es Cristo. Ahora entramos que el cuerpo es la iglesia y Cristo la cabeza, y por ende la cabeza o el cuerpo tiene que depender de la cabeza, porque un cuerpo sin cabeza no existe. Entonces, la forma en la que el Señor hace esta analogía y nos enseña cómo tenemos que depender de Él es hablando de las ovejas. Hablé que no existen pastores de jirafas, de leones, de osos. No existen. Existen solo pastores de ovejas. Y en Ezequiel vimos que el Señor dice: ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois. Ustedes son hombres. Entonces el Señor nos enseña con las ovejas muchos principios, y el principal principio que nos muestra es que las ovejas son dependientes, no codependientes ni independientes, dos cosas totalmente diferentes. Ellas son dependientes de un pastor. Y entonces es bueno estudiar acerca de las ovejas, porque las ovejas nos enseñan. Alguien me envió una predicación de alguien muy conocido que sigue teniendo muchas vistas, en lo cual no estoy de acuerdo, y él habla que Dios le parte las patas a algunas ovejas cuando son descarriadas. Entonces Dios tiene que partirle la patica para que ellas, y entonces ellas ya ahora sí se pegan al pastor por el miedo de que les partan las paticas. Bueno, quiero decirle que Dios no le parte las paticas a nadie. Esto es Don Dante Gebel, que predica emocionalismo y predica prosperidad. Él dijo que solo Dios lo mandó a predicar al estrato alto. Esto es mentira y esto es basura. El Señor dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo sabré dar buenas cosas a sus hijos? ¿Dice eso la palabra? ¿Dónde dice el Señor que nos parte las patas? La gente, amén. Por eso es que tal vez si has perdido tu trabajo, tal vez si tu economía no está bien, tal vez si tu negocio no está bien, tal vez si tu relación de esposo no está bien, es porque Dios te tuvo que quebrar una patica para... ¡Basura! Si tu relación de matrimonio no está bien, es porque no has sabido ser buena esposa, o es porque no has sabido ser buen esposo. Si tu área financiera está mal, es porque no has sido un buen administrador.
¿Estoy mintiendo? ¿Quién dijo que eso es que Dios nos parte una patita? Y en el medio de la predicación dijo, ¿por qué es que cuando Dios les da $1000 no lo traen a la iglesia? Ahí sí no, cuando Dios les da, no da, porque no. Tiene que meter la plata con las predicaciones. Y yo escuché eso y yo dije, lo digo, baboso, mentiroso. No es pastor, él mismo dijo no es pastor. Toda la familia se han metido a predicar el evangelio. El hermano predicaba con prostitutas y transexuales en el mismo culto. Dante Gebel en los 31 de octubre ha llevado ataúdes, ha llevado un poco de cosas horrendas a lo que él llama el altar. Esto no es un altar, esto es un púlpito. Y si él lo llama altar, debería tenerle más respeto a lo que él llama altar. Pero la gente lo sigue, ¿sabe por qué? Porque mueve emociones. Y eso no nos lleva al cielo, nunca. Así que yo no voy a predicar de las patitas que Dios parte, porque yo predico es de un Dios bueno. Que las patitas no las partimos nosotros mismos por desobedientes, por necios y por tercos. Así son las ovejas. Ahora, que hay cabras, después lo enseño, sí. Pero el Señor en Mateo capítulo 25 dice que después de la gran tribulación vendrá a separar lo que son las cabritas de las ovejas, porque hay algunos que se parecen, pero no son. Qué tristeza. Vi un mensaje pero podrido y tenía casi 200,000 vistas. Leo los comentarios y amén, varón de Dios. La gente tiene tanto comezón de oír. Está buscando en internet cosas que les muevan las emociones y que les digan lo que ellos están, que se mueren por oír. 1 Timoteo capítulo 4, que es la misión que Dios me dio a mí. Hay mucha gente que se muere por este comezón de oír. De esa gente le va a llegar a su iglesia. Pero tú mantente preparado en todo. Me dijo el Señor que voy a sufrir y he sufrido. A punto de cerrar esta obra muchas veces, porque soy humano, porque soy débil. Soy una oveja de patitas flacas y he entendido mi dependencia hacia el Señor. Pero nunca voy a quebrar lo que realmente dice la palabra de Dios solamente por llenar iglesias. Nunca lo voy a hacer. Nunca. Estamos hablando acerca de las ovejas que son dependientes del pastor. Las ovejas no nadan, no pueden nadar porque su peso las hace caer. Ellas necesitan aguas tranquilas. La única forma para que una oveja beba agua es que se vean. Y la única forma para que se forme un espejo en un agua es que tiene que ser un agua panda. No oso panda, sino un agua panda, para que ellas se vean su carita y eso les refleja como tranquilidad y empiezan a beber. Lo que hablé, por ejemplo, los ciervos, los elefantes, muchos van a beber a pozos y ni siquiera miden las circunstancias ni las consecuencias, sino se van de prrr, y sale el cocodrilo y téngalo. Se comen esos venados grandísimos, esas reses inmensas, van entre varios, porque ellos no fueron creados para beber en aguas tranquilas. La oveja es la única que bebe en agua tranquila y la única forma para ellos entender, Dios les dio algo que entiendan, que pueden beber, es que se vean. Cuando ellas se ven, dicen esto es pandito y empiezan a beber, pero ellas no van a buscar el arroyo, no van a buscar las fuentes. El pastor las lleva a las fuentes y mucho pastor hoy está llevando a las ovejas a aguas que no son tranquilas. Porque el que produce las aguas es Dios y quien los lleva a esas aguas es un pastor. Entonces, ¿qué tiene que ver las aguas tranquilas con el espejo? La fuente de bronce. Déjenme leerles en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Eso que las ovejas hacen de mirarse y poder beber tranquilamente. Salmo 23. Él me lleva a arroyos de aguas tranquilas y me hace descansar sobre pastos delicados, ¿cierto? Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que les voy a enseñar, y es lo que Dios hace con la iglesia, que a veces no hemos entendido. La única forma para que nosotros podamos comer tranquilos, primero es que Cristo sea nuestro pastor.
Pero segundo, tener una iglesia local, porque Dios dejó pastores. Por eso es que a veces, ¿cuánto les ha pasado que ni siquiera podemos comer tranquilos? A veces se nos atraganta acá del dolor, de la tristeza, de problemas que tenemos, y a veces de la rabia no comemos. No sé si soy el único, pero eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque todos somos ovejas. Todos fuimos creados con esa misma condición. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, entre el tabernáculo y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Él era el sacerdote. Recuerden que Aarón era el sacerdote. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Regálame una fotico que tengo aquí. No traje mi rayo láser, el que tenía, pero quiero mostrarles una foto. La casita que se ve ahí como en la chocita, ahí está dividido en dos, y ese es el lugar santo y el lugar santísimo. Ese está dividido. Lo que está afuera, dentro de esa telita azul, se llama el atrio exterior. Lo que está todo en azul, todo cerrado, se llama tabernáculo. Tabernáculo significa tienda. El Señor mandó a hacer una tienda. Eso desde el Antiguo Testamento. Dios nos estaba diciendo que Dios no habita en todo lado. Eso que yo estoy en mi casa y yo me congrego y yo acepté a Cristo y Cristo habita en mi corazón, no existe. Dios dijo: hagan un lugar, y donde ustedes estén, allí yo estaré. Y se lo dijo a los discípulos: no importa, donde estén 2 o 3 reunidos, allí estaré. Jesús, en su última predicación, antes del antiguo pacto, antes de morir, ¿con cuántos miles estaba? 2 ladrones. Donde estaban 2 o 3, ahí estaba el Espíritu de Dios. Uno aceptó la salvación. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo, porque el paraíso estaba, recuerden, abajo. Por eso fue que Jesús descendió. Dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después de que resucita, ya que paraíso, cielo. Fue llevada a la cautividad, cautivo a la cautividad al cielo. Entonces, el tabernáculo. ¿Por qué el Señor mandó diseñar un tabernáculo? Porque Él quería, como Adán y Eva despreciaron la presencia de Dios y su comunión directa, entonces dijo: yo necesito hablarles, este pueblo está terrible, necesito hablarles. El mundo les habla de lo malo, pero yo necesito que oigan lo bueno, para que ellos decidan nuevamente, para que cambien. Entonces dice: yo necesito un lugar donde habitar. Llama a un líder, a Moisés, y le dice: ahora haga un lugar, una tienda, y yo voy a estar ahí, mi presencia va a estar ahí. Pero él puso unos requisitos. No era tan fácil entrar primero ahí entraban solo sacerdotes. Al lugar santísimo, el último, solo entraba el sumo sacerdote. El sacerdote solo entraba hasta el atrio y el lugar santo. Primera de Pedro 2:9 dice que ahora nosotros somos nación santa, real sacerdocio. O sea, esto es para todos, como si nosotros, hagan cuenta, por eso les traje este dibujo, como si tú fueras a hacer lo que yo hoy voy a explicar. Porque bajo el nuevo pacto nosotros somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes de nuestra casa. Por eso, el primer ministerio, la primer lugar que tenemos que ministrar, el primer lugar que debe ser más importante para nuestra vida es nuestra casa, no la iglesia. Mi iglesia, mi ministerio más grande es mi hermosa esposa y mi hermoso hijo que están allá. Ese es mi ministerio más grande, el que yo tengo que cuidar. Por eso hay gente que, ¿han escuchado al teólogo de la calle? Que eso dicen y todos lo tienen, y como está ganando cantidad de likes, pues entonces la gente está detrás de él. Y él dice que Dios lo mandó a que dejara a su esposa y a su hijo y que se fuera a las calles a fumar bazuco y a predicar a los indigentes. Pero la gente dice: amén, gloria a Dios, y Dios escoge de tal manera de lo vil y los menospreciados. Ahí sí cogen versículos y los ajustan. No, Dios no lo llamó. Fue una persona que tuvo mucho conocimiento, sirvió en una iglesia pentecostal, pero se apartó en las drogas, y lo han traído para ayudarlo y no ha querido seguir.
¿Sabe por qué no viene de Dios y por qué Dios no lo llamó a predicar en las calles? Porque abandonó a su esposa y sus hijos. Y Dios nunca hace eso. Su primer ministerio es su hogar. Hay que servir, pero hay que tener cuidado cómo servimos. Y yo tengo cuidado. Que no nos veamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y salimos de acá y espérense y nos salimos y tenemos que ir a... Yo tengo que tener cuidado porque los que sirven acá tienen un hogar, tienen familia, pero a veces eso no lo entienden. Y hay gente que pasa, como yo lo enseñé, más tiempo con la esposa del Señor, que es la iglesia, que con la esposa que el Señor les dio. Eso es adulterio espiritual. Entonces, ese es el tabernáculo. El Señor dijo, hagan un lugar, yo voy a estar ahí. Lo que ustedes ven ahí que está saliendo humo, ¿cierto? Ese es el altar. En un altar hay muerte, hay sangre, hay sacrificio. El último altar que se encuentra en la palabra de Dios, donde hubo muerte, derramamiento de sangre y sacrificio, es la cruz. Bajo el nuevo pacto, esto no es un altar. Esto es un púlpito que merece respeto, claro, pero esto no es un altar. Aquí nadie muere. Ahí era donde se metían los corderos sin mancha, sin arruga, donde tenían que quitarle la piel, la grosura de unas formas, quemarlo, que el humo es el que llaman el incienso. El humo tenía que llegar al cielo como olor fragante, y si era así, entonces el sacerdote que hacía las quemas pasaba, si ven ahí una pocetica de agua, la que sigue después, tenía que lavarse las manos y los pies, pero es que en esa pocetica había un espejo porque es hecho de bronce y es lo que voy a enseñar. Era un espejo. Ellos tenían que lavarse las manos, los pies, mirar que nos quedaran con mancha, porque el sacrificio fue allá. Aquí me lavo y ahora entro al lugar santo. Y al lugar santo no entraba yo con sangre ni entraba con inmundicia. Entonces, mira cómo inicia. Todo el que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso no estoy de acuerdo con las iglesias de que vamos a hacer la oración de fe. Vamos a decir, Señor, y yo, no. Mire, podrán a veces durar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que haya convencimiento de pecado. El que viene a convencer de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Cuando hay convencimiento de pecado, digo, yo necesito a Cristo. Me doy cuenta que yo soy un pecador. Pero no, venía en la oración de fe porque es chévere ser cristiano, y no funciona así. ¿Cuántos vinieron hoy por primera vez aquí? Levanten mano, vamos a orar para que acepten a Cristo. No funciona así. No funciona así. Tiene que haber un tiempo donde la gente diga, oiga, realmente a mí no me ha servido la vida vivir así, realmente cuánto necesito de Cristo. Lo que predicaron sí tiene razón, soy un pecador. Y pueda que en algún momento en la predicación que uno dé haya alguien ahí que haya dicho, yo necesito tanto de Jesús, y ahí en ese momento lo haya aceptado sin que un pastor lo tenga que dirigir a que haga una repetición. ¿Me doy a entender? Porque eso es cuestión de acá. Hay mucha gente que nace de nuevo sin uno decirle repite conmigo, y hay muchos que no les dice repite y nunca nacieron de nuevo. ¿Cuántas veces Judas escuchó a Jesús predicar y Judas no fue salvo? A todos los que me diste los cuidé. El único que no fue salvo fue el hijo de perdición, dice la palabra de Dios. Pero hay pastores que dicen que Judas fue salvo porque fue para cumplir un propósito. La Biblia se equivoca, los pastores no. El tabernáculo, todo lo azul, todas las personas que aceptan a Cristo Jesús, ¿se acuerdan que Jesús es el, Juan 16:4, es el camino? El camino inicia cuando tú entras la puerta. La verdad es el lugar santo y la vida es el lugar santísimo. Es que es completo. Hay muchos que aceptan a Cristo solamente en el camino. ¿Qué significa? Hay muchos que entran por esa puerta, por la azul. Voy a entrar al tabernáculo, ¿cierto? Aquí empieza el tabernáculo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo, el que viene por mí. Yo digo, Jesús, te acepto, entro a la puerta. Ya entré al atrio exterior. Y tal vez acepté que Cristo murió en la cruz por mí, el altar. Pero muchos no pasan a la fuente de bronce, porque ahí tenemos que limpiarnos y lavarnos de nuestra vida, cambiar.
Pero algunos no lo hacen y pretenden que están en el lugar santo, en la chocita que están ahí. O sea, que se saltaron. Acepté el sacrificio, fuente de bronce no, y me meto al lugar santo. ¿Ustedes creen que eso existe? Esas son las predicaciones hermosas de las iglesias grandes. No necesitas lavarte, no te limpiarte, Dios te cambió, te justificó, Dios no sé qué, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios es bueno, Dios no sé qué, sé cuándo, date la vuelta por acá y métete por acá. No existe. Altar, fuente de agua, lugar santo y lugar santísimo. ¿Voy bien? ¿Estamos conectados? ¿Sí? Los que están dormidos digan amén. ¿Ve por qué a todos no hay que decírsele amén? Amén. Entonces, las ovejitas necesitan mirarse, y cuando se ven dicen, aquí puedo beber agua. Beben tranquilas. La Biblia habla el pan de Dolores, no de Dolores, la que fue la abuelita de mi esposa, no. O sea que a veces comemos con amargura, a veces comemos con tristeza, con dolor. ¿Cuántos no hemos mojado la comida con lágrimas de nosotros? Yo lo he hecho. ¿Sí? ¿Alguno? Ah, bueno. Habla del pan de Dolores. Pero el Señor dice que cuando el Señor realmente es mi pastor, yo no tengo que comer pan de dolores. Yo como un pan tranquilo y reposado, porque me lo da. Pero si Él es mi pastor, oiga pues, yo tengo que entrar en el camino. Muchas religiones no tienen a Jesucristo como el único camino y creen que van para el cielo, porque cantan, porque dan alabanzas, porque dan diezmos, porque dan ofrendas, porque dicen aleluya y creen que van para el cielo. Pero es que el Señor lo estableció desde un comienzo y esto no lo podemos saltar. Esto tiene un orden. Si el Señor dejó la fuente de bronce entre el altar, el sacrificio y el lugar santo, el tabernáculo, era por algo. Y el Señor no se equivoca en nada, en nada, en nada, en nada. Entonces, la fuente de bronce estaba llena de agua. Ya hemos aprendido, y yo creo que aquí no somos de primaria, ¿qué es el agua en la Biblia? La palabra. ¿Ok? Entonces, esa fuente estaba llena de palabra. Era agua para ese tiempo, pero estaba dando un simbolismo para el Nuevo Testamento. Desde Daniel 2, el Señor dice, en los últimos tiempos los entendidos entenderán. ¿De qué estaba hablando? Cuando el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, tendremos la mente de Cristo. Podremos comprender cosas que la mente natural no comprende. Y hoy todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y amamos la palabra, tenemos mucha revelación de cosas. Comprendemos cosas que antes no comprendíamos. Entonces, la fuente estaba llena de agua, estaba hecha con espejos. ¿Qué hace un espejo en la vida de nosotros? Nos muestra cómo estamos. Afeítese sin un espejo y verá cómo queda de bien. Y uno le toca tocarse, ¿cierto? Uno tocarse y se pasa la cuchilla otra vez y se pasa y uno cree que está bien. Y cuando uno se va a peinar, es que resulta que en el segundo piso tenemos 2 baños, segundo y primero. En el segundo no tenemos espejo, en el de abajo sí, pero en el de abajo están todas las cosas de aseo. Entonces, y cuando voy a peinarme, veo los manchones y toca otra vez, devuélvame para él. Por eso necesitamos un espejo para peinarnos. Para los que se hacen adornos, se hacen cosas. Y de bronce, a ver, para los que han estado en los discipulados, el oro en la Biblia nos habla de divinidad. La madera en la Biblia nos habla de humanidad. Y el bronce en la Biblia nos habla de juicio. Muy bien. Saquen una hojita. Entonces nos está hablando que la fuente de bronce es la palabra de Dios que está
hecha con espejos y que nos habla de juicio. Vamos a la palabra. Primero, estaba llena de agua. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Un versículo que nos muestra que el agua es la palabra, es la que nos limpia. Amén. Yo lo muestro con versículos para que digan, ¿cómo así que la palabra, el agua, el espejo? No, con versículos. Porque aquí hay una discusión para la religión tradicional que la voy a enseñar hoy, ya la he enseñado varias veces. Juan capítulo 3, que tenemos que nacer de espíritu y de agua. Entonces por eso es que bautizan a los niños cuando pequeños, porque hay que echarles agüita. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, hablando también de que la palabra es el agua, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, denle completo la plata para los mandados, trate de que no sobre para que no... Ay, no, estoy leyendo otra cosa. No, este no es otro versículo. Cualquier parecido con la realidad es casualidad. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren la responsabilidad tan grande. Un día predicaré de esto, que porque si Dios es machista, que porque hombres, que porque no pastora, que porque... La responsabilidad que Dios nos dejó: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo vamos a amar a nuestra esposa de esa forma? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado como a la iglesia, con el lavamiento del agua por la palabra. Estamos en que la palabra es el agua, ¿cierto? Ahora hecha con espejos. ¿Qué tienen que ver los espejos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí obra el Espíritu de Dios, también está en la fuente de bronce, porque ahí está la palabra, ¿cierto? El agua es la palabra. Pero si no hubiese un espejo, no hay que nos refleje qué suciedad hay cuando entramos a lavarnos, y también qué suciedad queda después de que nos lavamos, porque a veces quedamos sucios después de lavarnos. Eso no es. A un hijo toca bañarlo. Vaya y se baña. Y cuando están pequeños y eso, no quedan bien bañados. Venga para acá, lo restriego. Entonces, ya nosotros estamos adultos, nos bañamos, pero nos miramos en el espejo, y si quedó algo, volvemos y nos restregamos. Pero si no existiera ese espejo, nos vamos de la palabra de Dios creyendo que ya toda la suciedad se quitó. Entonces la palabra cumple esa función de lavarnos, pero también de mostrarnos el reflejo, cómo vamos de limpios. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida llega a Cristo, llega al lugar santo, pasó. Aceptamos a Cristo Jesús, pero tenemos que lavarnos. Entonces por eso es que nosotros ya no somos igual. Ah, pero es que usted ya no hace esto. Ah, pero es que usted no sé qué. Ah, pero es que usted tal. Me preguntó alguien el sábado, el viernes me preguntó alguien, y me dijo: yo no puedo creer que usted después de tomar todos los días no le guste el trago. Y me dijo esta persona: en eso es que puedo ver el poder de Dios en su vida. Porque aquí algunos me conocieron, aquí hay otros que no son de mi familia, que no me conocen, pero yo tomaba todos los días. Y tenía una licorera en mi casa. Decía el pastor Álvaro, el altar le tenía al licor. Y yo tomaba todos los días. No podía, ya lo último no pude dejar de tomar todos los días. Y me decía: yo no puedo creer cómo dejaste de tomar. ¿Y no te ha hecho falta? Le digo: para nada. Entonces hay muchas cosas. Ahí me lavé del alcohol y me di cuenta que puedo vivir sin alcohol, pero resulta que si ya dejo mi vida así, yo no puedo seguir entrando al lugar santo, porque resulta que tengo que volver a entender que Cristo murió en la cruz por mí. Por eso tomamos la cena de seguido, y vuelvo y recuerdo, y hagan memoria, y júzguense a ustedes mismos. Y entonces vuelvo a decir: Señor, dejé el licor, pero todavía tengo esto, y ayúdame en esto. Entonces me tengo que lavar la cara con la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Tal. Entonces yo ahora tengo que cambiar eso, y ya soy limpio. Y vuelvo a mirar al espejo y digo: esa otra área también se fue de mi vida. Tron. Pero cuando vuelvo y miro, veo que aún hay más áreas, porque no es solo el alcohol, hay muchas cosas más que uno tiene que ir dejando en su vida.
Por eso necesito ir a la fuente. Tengo que estar constantemente en la fuente. Ahora, ¿qué nos habla de bronce? Sabemos que es juicio, pero ¿qué tiene que ver con el juicio? Escucho los comentarios de cosas que me mandan, y siempre que están hablando de alguien que predica mal o enseña mal, empiezan los comentarios de gente que, lo tengo claro, no estudia la palabra, no conoce de Biblia, y lo único que colocan es: no juzguen y no serán juzgados. No, el Señor nos manda a juzgar la doctrina. El Señor sí nos manda a juzgar la doctrina, claro. No juzguen y no serán juzgados. No sé qué, con la vara que mide serán medidos. Bueno, sacan los versículos de contexto cuando les conviene. Esto está hablando de que la palabra, cuando la ovejita se mira así en el reflejo y tranquilamente puede beber agua, yo puedo, a través de la palabra, que es como un espejo para mi vida, ver todos los errores que hay en mi vida, la suciedad, y limpiarlos con la ayuda del Espíritu Santo, y yo mismo me hago un juicio a mi vida. Porque cuando yo mismo digo: pero ¿yo qué hago con el licor? ¿Yo qué hago desperdiciando mi vida, mi plata, mi tiempo? ¿Cuántas horas pasé en una tienda sentado con amigos que hoy en día no están, y que le quité a mi esposa y a mi hija porque mi hijo no estaba? Porque es que uno dice: desde que yo le decía a mi esposa, desde que yo aquí cumpla para el arriendo y para eso, usted no se meta. Usted a mí me deja porque yo para eso mando acá y doy para el diario y yo doy no sé qué. Sí, pero es que cuando yo me casé, mi tiempo le pertenecía a mi esposa. ¿Y cuántas horas me la pasé sentado en una tienda y le robé el tiempo a mi esposa? Tiempo que pude pasar con ella, tiempo que pude pasar con mi hija, y no pasé con mi hija. Entonces somos maridos y son esposas ladronas y ladrones. Cuando pasamos tiempo, el tiempo le pertenece a la esposa, el tiempo de la esposa le pertenece a la esposa. Nada puede hacer una esposa sin el consentimiento del hombre, y el hombre no puede hacer nada sin el consentimiento de la mujer. Dijo que seremos una carne. ¿Usted cuando ha visto una carne, un ejemplo bobo, en la carne asándose y la mitad dice no quiero y la mitad dice sí quiero? No, toda se asa. Pero el Señor dijo que seríamos una carne, pero parece que no pensamos de lo mismo, porque ni en las finanzas, ni en la forma de pensar, ni en la forma de comer, ni en la forma de compartir tiempo, ni en la forma de nada, estamos divididos. Entonces la fuente de bronce me hace mirar a mí, veo mis errores. Voy a poner el mismo ejemplo del alcohol para darme a entender. Entonces, yo la verdad nunca le pedí a Dios que me quitara eso, nunca se lo pedí. Para yo haber dicho: Señor, quítame esta área de mi vida, el licor. No, tuve que ir a un encuentro. No sé por qué desapareció. Empecé a amar a Dios, me empezó a gustar las cosas, estaba en la iglesia, me empecé a enamorar y las cosas fueron. Entonces yo me vi así en la fuente y sé que la palabra me mostró cosas y yo dije: pero eso no edifica mi vida y pierdo tiempo, pierdo plata. Si sumara cuánta plata gasté en licor, yo creo que tendría unas 2 casas más. Entonces cuando pienso todo esto, me miro en un espejo y digo: ¿yo qué hice, Señor, con mi vida? Entonces me estoy juzgando a mí. Yo no estoy juzgando al vecino. Yo estoy diciendo: es que ¿por qué me dieron cerveza? ¿Por qué me dieron licor? Es que yo, ¿por qué tenía que pasar por esa tienda y me llamaron? Si no me hubieran llamado, yo no entro. No, yo me empecé a juzgar. Yo dije: todo lo que he perdido, todo el tiempo, mi salud. Nosotros estamos jóvenes desperdiciando la salud para llegar a viejos y pedirle a Dios por salud que desperdiciamos en un tiempo. Eso no tiene ni lógica. Desperdiciamos nuestros ingresos en cosas que no son. No nos parten la patita. Y después: Señor, ayúdame, bendíceme. Por eso somos ovejas y abejas. Bendíceme, ayúdame, déname, me. Si hacemos las cosas mal, Dios, ¿cómo nos va a bendecir? No nos puede bendecir, nunca. Entonces está hablando de juicio, pero a nosotros la palabra nos ayuda a juzgarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que un día no vayamos a ser juzgados por Dios. Por eso necesitamos una iglesia. Cuando la iglesia nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, y yo no lo hago, un día el Señor me dirá: Alfonso, verdad que Él no lo hizo. Sé que no va a ser así, Dios es perfecto, pero es por darme a entender.
Pero de las cosas que uno no hace va a decir, ¿cuántas veces en la palabra decía? ¿Cuántas veces te lo predicaron? ¿Cuántas veces te lo dijeron? Ahora viene mi juicio. ¿Dónde dice eso en la palabra? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examínense, ¿quiénes? ¿Al vecino? No, a nosotros mismos, para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. ¿Cómo significa probarnos? Por ejemplo, a mí, vuelvo a dar el mismo ejemplo, donde yo puedo estar en una reunión donde se mueva mucho licor y a mí no me mueve eso. No estoy como la mujer cuando está a dieta y le pasan un delicioso postre por el lado. Dice, está a dieta y pasan ese postre que les gusta así. Y por dentro la mujer dice, yo empiezo mañana. A mí no. Entonces, eso es lo que está diciendo, pruébense. Entonces, como ya pude pasar esas circunstancias en que puedo ver y no, entonces ya me probé que realmente Dios ya me lavó en esa área. Me di a entender, ¿cierto? Así con todas las áreas de nuestra vida, porque no es una sola área. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Cuándo? Cuando me pruebo a mí mismo y me juzgo a mí mismo. De no ser así, si no me examino a mí mismo y no me juzgo a mí mismo, o sea, no me miro por la palabra de Dios y no me miro a un espejo para verme los errores y cambiarlos por mí mismo, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Necesitamos la fuente de bronce para lavarnos antes de llegar al lugar santo. ¿Sabe qué hace la alabanza y la adoración entre tantas cosas en una iglesia? Por eso es bueno no llegar a tiempo, orar, meterse en la alabanza, en la adoración, porque dice la Biblia que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y mientras estamos en ese tiempo, Dios va haciendo algo en nuestro corazón, algo. Tal vez usted no esté aplaudiendo, gritando, gimiendo, corriendo, pero allá adentro, en el interior suyo, Dios está hablando a su corazón y está haciendo algo. Porque es lo que Dios dice y es el poder de Dios y es la forma en que Dios dejó. Por eso creo que Dios lo puede hacer. Y nosotros lo tenemos claro, nosotros no ministramos personas. Nosotros ministramos el corazón de Jesús. Y le pedimos a Dios que ministre el de nosotros primero, antes de tratar de ministrar el de ustedes, que eso es imposible. Por eso, sí, chévere a veces la dinámica y es full y esto, pero suba las manos, abaje las manos, grita, dé un grito de Julio, ahora diga no sé qué, ahora diga sí sé cuándo. Bueno, eso suena como ahora a izquierda, 3 para la izquierda, 3 para la derecha, 2 para el frente. Lo que son clases de aeróbicos donde los estoy guiando. Pero yo necesito que cada quien en intimidad, en medio de la alabanza y la adoración, deje que Dios fluya a su forma. Porque tal vez alguien es tímido, ahí reservado, y yo no le puedo decir, levanten las manos, levanten al Señor. Es que si no las levanta usted no está, levante las manos. Pero tal vez tiene las manos así, pero su corazón no está levantado. Entonces, ¿de qué me sirve que levante las manos? Para que se vea que en esa iglesia así, metidos en la alabanza y en la adoración, y gritan, ya eso es. No, me gusta que cada quien en su tiempo mire cómo está con el Señor. El que grita, grita, el que salta, salta, el que aplaude, aplaude, el que levanta sus manos la levanta, pero nació de un momento y lo hizo sin que yo dirija. Ahora baje las manos, ahora suba las manos, como dicen en algunos lados después de volvamos a adorar al Señor. ¿Cómo así? ¿No lo estábamos adorando desde el comienzo? ¿Creen que la música es adoración? Y esto que estamos haciendo acá es adoración. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios es adoración. Hay unas frases de cliché y hay unas cosas dentro de las iglesias que han sido repetitivas y no se sabe ni siquiera por qué se hacen. Entonces, la fuente de bronce, agua. La ubicación, voy a hablar un poquitico de la ubicación de la fuente de bronce, que ya lo mostré allí. Se encontraba entre el altar, ¿vieron el humo ahí? Estaba en medio del altar
y la puerta del tabernáculo para entrar al lugar santo y después pasar al lugar santísimo. O sea, tiene un significado del por qué estaba ahí en la mitad. El altar, donde había fuego, el inicio, el primero, el humito allí, le voy a dar varios significados de este altar, de este donde hay fueguito. Bajo el Antiguo Testamento, aquí entraban solo los sacerdotes. Después de esa tienda azul entraban los sacerdotes. Entregaban el sacrificio allí, lo quemaban, pero había derramamiento de sangre y muerte. Después el sacerdote pasaba y se lavaba. Y como eran esta fuente de bronce, el bronce se puede ver bajo el Antiguo Testamento, y para este tiempo habían dos materiales en los cuales se hacían los espejos. No eran los espejos de ahoritica, y uno de ellos, el material era de bronce. Y aquí tenían que ellos acercarse, y ahí se veían como las ovejitas, se veían el rostro y vivían tranquilas. El sacerdote necesitaba verse a través de los espejos para ver que ya no había mugre en él ni sangre. Se lavaban también los pies, porque eso habla de nuestro andar. Y ahí sí podían pasar al lugar santo, pero ojo, pasaban al lugar santo a presentar la ofrenda y a ver si era aceptada esa ofrenda por el Señor, sí o no, por un año. Eso no era que ya mató el cordero, cumplía con los requisitos, se lavó y entró y ya, está con el Señor. No era así de fácil. Porque dice la palabra de Dios que muchos de ellos, cuando no entraban de la manera correcta, morían allá adentro. Ellos entraban con una campanita acá, iban caminando, ellos tenían que caminar, ir orando. Esa era la religión judía. Tienen que ir caminando para que suene la campanita. Cuando la campanita dejaba de sonar, significaba que el sacerdote había muerto, no había sido acepto a los ojos de Dios, y tenían que jalarlo con una pita que amarraban a sus pies, porque no podía entrar nadie ahí. Jalaban al sacerdote y él salía muerto. Eso no era así de sencillo. Entonces, como muchos bajo el Nuevo Testamento hacen cosas burradas, como estos pastores que nombro, y no pasa nada, no les amarran la paticaca y no salen muertos, entonces creen que ellos están en el lugar santo con Cristo. Pero un día llegará el tiempo donde el Señor dirá: yo nunca los conocí, pero en tu nombre sí, porque mi nombre tiene poder, y creíste en eso. Pero eso es una cosa, creer que mi nombre tiene poder, y otro, usarlo para su beneficio. ¿De qué le sirve repartir 5 o 10 mercados, 100, 500 mercados? Pero vivir en mansiones con helicópteros, aviones y todo, esa plata nunca la trajo Dios. Esa plata es del pueblo, para el pobre, para el débil, para el menesteroso. El Señor sí reunía plata. ¿Qué es que el Señor no pedía? El Señor reunía plata, si no, no tendría tesorero. Él iba a predicar con los discípulos y Judas sustraía de la bolsa, y cuando iba a alimentar a los 15,000, les dijo: saquen de ahí. Señor, no alcanza. Sí tenían un depósito, sí tenían plata, pero el Señor nunca lo usó para él. Él no cambió de modelo el burro que pidió prestado. Ay, es que el pastor tiene que ser bendecido. Ya somos bendecidos con toda bendición desde los lugares celestes en Cristo Jesús. Y la bendición no nos muestra el billete ni en el reloj que tengo. Este reloj lo tengo hace 20 y pico de años, 20 años. Cuando me casé por lo cristiano, me lo regaló mi esposa. Oro de 24. Estoy chicaneando acá. Me lo regaló mi esposa hace 20 años y no necesito cambiarlo para hacerme ver como un pastor que es próspero, porque la prosperidad la tengo acá en mi corazón, y sé que el día que venga Jesús, ese es el regalo más grande que tengo, mi salvación. Yo no me voy a llevar carros, ni casas, ni fincas, ni nada. Es lo que creo que no han entendido. Ubicación: el altar fue el sacrificio de Cristo, el último es la cruz. Allí tenían que hacerlo a diario. Por eso Hebreos, creo que es capítulo 12, que dice que el Señor se presentó una sola vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificios. Y entró al lugar santísimo. Por eso hoy en día podemos entrar al trono de la gracia. Es el sacrificio, es la cruz. O sea que allí en el altar, allí en el fuego, por la muerte de Cristo Jesús, nosotros somos justificados por su gracia. Y allí me muestra también el ministerio de la palabra de Jesús, la predicación de la palabra de Jesús. Ahora, el altar, la fuente de bronce, lo segundo, me está hablando del Espíritu Santo revelando la palabra, el espejo que muestra
la palabra. Una cosa fue la cruz, otra cosa fue el día del Pentecostés. ¿Estamos? Una cosa es el altar y otra cosa es la fuente de bronce. Entonces la fuente de bronce es el Espíritu Santo revelando palabra a mi vida. Y una cosa es la santificación y otra cosa es la justificación. Porque por la muerte de Cristo Jesús, aquí en el altar, somos justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, Cristo me justificó de mis pecados. Si yo creo que Cristo murió en la cruz, se sacrificó por mis pecados, hasta ahí, hasta el primer paso, soy justificado. Pero ahora me falta el proceso completo de santificación en mi vida, porque Cristo Jesús me santificó, o sea, me apartó. Pero la santificación tiene dos procesos: santificación y estudiantes de discipulado, consagración. Una cosa es consagrarse, que lo hago yo, y una cosa es santificarme, que lo hace Dios. Dios santo significa apartado con un propósito. O sea, que hay muy santo, sí, soy santo, porque es que la Iglesia católica tradicional hace creer que santo es el que no peca, y nadie habría santo, ni el Papa. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hasta la Virgen María pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el altar, en Cristo Jesús, en la cruz, en el sacrificio de Él. Me estoy dando a entender, porque esto ya es más profundo. Esta es una predicación más profunda. ¿Y qué es eso, el altar y el fuego y el agua? Que sale igual de... No entendí nada. Por eso quiero darme a entender. Así como en el Antiguo Testamento había un orden, en el Nuevo Testamento hay un orden igual. Esto es el altar donde se sacrificaban los corderos. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. No dijo los pecados, porque el mayor pecado del mundo, está en Juan, es no creer en Jesús. Entonces, yo creo que Jesús murió por mí, bien, perfecto. Muchos lo creen. La Iglesia tradicional católica cree que Cristo murió por nosotros, pero también cree que la Virgen María es mediadora, y también cree que el Papa es la máxima autoridad, y también cree que los santos interceden, y también creen en un purgatorio, que los santos y las oraciones nos pueden sacar. Entonces se quedaron ahí, no pasaron a la fuente y nunca entrarán al lugar santo, porque el proceso es completo. Yo creo que Jesús murió en la cruz, claro. Los musulmanes creen en Jesús. Chévere, bacano, hermano, un Mesías bacano, pero nuestro Mesías Alá. Se quedaron ahí. Mahoma, perdón. Se quedaron ahí, porque ellos no lavan sus pecados. No creen en el Espíritu Santo. De hecho, creen que el mediador que venía del Espíritu Santo es Mahoma. Les enviaré a otro, dicen ellos. Mire, que la Biblia habla de Mahoma. Él es Mahoma. Jesús mismo mandó a Mahoma. No creen en Jesús como Dios, sino como hombre, y creen que Jesús, Dios, mandó a Mahoma. Ellos ni siquiera mismos se entienden. Entonces, Cristo Jesús, cruz, sacrificio, muerte, justificados. Hasta ahí, dice, yo puedo decir: Señor, soy justificado por la fe. La ira de Dios no está sobre mí, porque Jesús pagó el precio por mí en la cruz, allí en el altar. Gracias, Señor. ¿Gracias de qué? Gracias por justificarme. Y no, Señor, que gracias que me justificaste. Y que gracias, mi hijo, la fuente. Tu destino final es el lugar santísimo. Tienes que pasar antes por el lugar santo, pero antes de eso tienes que lavarte. Ah, no, es que yo solo creo en Jesús, que es mi Señor, mi Salvador, y yo lo tengo en mi corazón, en mi casa. No necesito la iglesia, porque la iglesia son malas, y la iglesia loan, y los pastores son malos, y no predican lo que me gusta. Entonces yo estoy en mi cacha y lo tengo en mi colachón. Bueno, papi, solo a usted lo voy a dejar que no pase por la fuente de bronce, porque está lindo. No existe. ¿Se dan cuenta todos los que dicen que Dios está en todos los lados y que en la casa también está Dios? No existe. Y esto solo lo aprendemos ¿dónde? ¿En internet?
Lo aprendemos acá en la iglesia. Por eso necesitamos una iglesia, una casa de oración que nos enseñen esto. Y necesitamos maestros en la palabra, no solo predicadores. Hablaba hoy con Carlos. Hay personas que son buenas predicadoras, pero pésimos maestros. Y una cosa que tiene que tener un pastor es ser maestro. Porque si no sabe enseñar estas cosas, ¿cómo puede hacer entender que estamos en el lugar correcto y que realmente necesitábamos salvación de Cristo Jesús? Porque hay algunos que predican solo el mensaje de salvación, pero de ahí para allá no más. Son excelentes predicadores, pero es que nos falta todo completo. Y cuando yo aprendo todas estas cosas, me enamoro más de Dios, ¿o no es así? Y digo, wow, desde el Antiguo Testamento Dios, ¿qué tiene que ver que la ovejita se mirara? ¿Era todo esto, Señor? Yo no lo entendía. ¿Quiere que les diga algo? Si les soy sincero, estudiando esta semana este tema, había cosas que yo no sabía. Y yo decía, ay Señor, pero sí, yo empezaba, Dios, ¿pero dónde? Yo empezaba a buscar en la Strong y empezaba a mirar en internet versículos y me empezaba a llevar. Y yo, wow, desde el Antiguo Testamento tú nos estabas mostrando cómo. Eso así como está en el cielo. En el cielo hay un altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque aún hay gente que no aceptaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Necesita pasar primero por el altar. Por eso Jesús aún está todavía intercediendo ante el Padre por todos los que van a volver. Pero también está la fuente allá, porque el Espíritu Santo está obrando en su ministerio ahorita aquí en la tierra, revelando las cosas que oye del Padre y del Hijo, y revelando la palabra a nuestra vida. El ministerio está, el lugar santo existe, el lugar santísimo existe. Juan en el Apocalipsis habla del tabernáculo. Entonces él ve allá las cosas. Qué chévere que como está diseñado en el cielo, el Señor dijo un día, yo quiero que hagan un plano en la tierra y empiecen a ver cómo va a ser la eternidad, para que se den cuenta que yo no habito en todo lugar, que la luz y las tinieblas no tienen comunión, que lo malo no viene de mí, y que las cosas que pasan no significa que las permitan, significa que ustedes son parte de ellas. No creo, revisando nuestra vida, no creo que hayamos pasado por algo en nuestra vida malo que no nos lo hubiéramos merecido. Porque en todo lo que ha sucedido en nuestra vida hemos tenido la culpa. Malas amistades, estar en lugares que no debemos que estar haciendo cosas que no tenemos que hacer, estar haciendo los mismos hábitos que hace el mundo. Y el Señor dijo, no se dejen amoldar por el mundo. Entonces ahí estamos en el espejo, no se dejen amoldar por el mundo, y estamos viendo eso. Pero cuando no lo hacemos, pues sufrimos las consecuencias. Pero estos pastores hermosos, Dios permite esto con un propósito, hermana, diciéndole que Dios no es bueno y Dios no tiene nada que ver con lo malo que pasa en nuestras vidas. Nada, nada, ni un gramo. Y si yo soy el único entre pocos que predicamos esto, que Dios es bueno, y estoy equivocado, en el cielo le pido perdón a Dios. Pero sé que no estoy equivocado, que lo malo no viene de Dios, que Dios no parte patitas. Yo no se las partiría a mis hijos. Nunca. Nunca le partiría una patita a mis hijos, que es que Cojito me gusta verlo más en la casa que llegue temprano. ¿Qué clase de corazón es ese? Yo no sé qué clase de corazón es el que cree en eso. Entonces, el altar, estoy hablando primero donde está el fuego, allí es sacrificio, habla de cruz, ahí somos justificados. Pero ahora en la fuente está hablando del Espíritu Santo, es un espejo que revela nuestra vida, habla del día del Pentecostés. ¿Por qué el Señor dejó día de Pentecostés y no dejó así si Él resucitó y se fue? Dijo, no, ustedes el ministerio lo van a llevar y ya conocen la palabra, yo les he enseñado, pero ahora les voy a dar poder, para que eso que ustedes predican lleve poder. Y también van a haber señales y milagros con lo que ustedes van a predicar, para que vean que yo soy el que ha hablado. Mire qué hermoso que el Señor desde el Antiguo Testamento, Jesús, le estaba diciendo al Padre, yo oro por los que tú me has dado. Todos los que han aceptado acá a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa oración también era para ti y para mí.
y por los que aún no han aceptado. ¿No les parece eso bonito? Desde hace más de 2000 años Jesús oró por ti y por mí. Yo me imagino ahí al Señor, Señor, y oro, tú sabes. Ahí está el cabezón del Alfonso. Si estuviera allá al lado alguno del combo alpinito que se durmieron, porque no estuvieron con él, se durmieron. ¿Quién es Alfonso? No entiende, hermanos. Dentro de 2000 años, un pastor que voy a llamar pastor. ¿Cómo así, Señor? El Señor estaba orando por mí hace más de 2000 años y por todos los que le estábamos aceptando. A mí eso me maravilla mucho. Residencia permanente para los... No, por el presidente no estaba orando. Eso sí le aseguro que por ese señor no estaba orando. Dijo, yo oro por los que me diste. Este no es de este combo. Publicidad, política pagada. El altar, sacrificio, la fuente de bronce, habla del Espíritu Santo. ¿Sabe qué viene a mi mente? Miren, cuando Jesús le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar, Jesús necesitaba gente de su alrededor que orara por él también y que lo acompañara. ¿Cuánto no hemos necesitado gente que ore por nosotros, sí o no? Pero mire lo triste de esto. Dice la palabra de Dios que llevándoselos allá al Getsemaní, él empieza a orar, pero cuando vuelve los encuentra durmiendo y le dice, ustedes no han podido velar ni siquiera una hora, levántense y oren. Viene el tiempo difícil que les he venido hablando, ayúdenme. Él estaba en una situación difícil, que le decía, pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Padre. Y él necesitaba a alguien que estuviera ahí al lado y estuviera diciéndole, sí, Padre, oramos por nuestro Señor y ayúdalo en este proceso. No. Y eran los discípulos los que él les había enseñado. Muchas veces nosotros confiamos en personas para que nos ayuden en algo y se duermen. Por eso es que en quien debemos confiar es en Jesús. Dice que cuando Jesús les dijo otra vez al combo alpinito, los que roncaban, hoy no van a roncar, ¿no? Que ustedes sí, no, Señor, esta vez sí no, esta es mi versión, no lo dice la Biblia. Se los lleva al monte de la transfiguración y dice que Jesús tiene un cuerpo glorificado y que aparece también allí Elías y Moisés. Entonces Pedro dice, uy, Señor, ¿por qué no hacemos una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés? Moisés tipifica la ley, Elías los profetas. El Señor le estaba diciendo, ni ley ni profetas, míreme a mí. Y Dios oye una voz que dice del cielo, este es mi hijo amado, solo a él oír. Dice que la gloria que salió, ellos agacharon sus rostros y cuando lo levantaron, solo vieron a Jesús. Esto me enseña que muchas veces cuando nosotros confiamos en personas, tal vez se van a dormir, pero si nosotros confiamos en Cristo y que Él traiga a las personas que tenga, vamos a levantar nuestros ojos y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no hay nadie apoyándonos, pero Jesús siempre va a estar ahí. ¿No les parece bonita la palabra? Y esto no es emoción, esto es verdad. Dice que levantaron los ojos y no estaba ni Elías ni Moisés. ¿Qué fue lo que Pablo reprendió a Pedro? Porque Pedro estaba invitando nuevamente a que se volvieran al judaísmo. Y usted, hermano, usted no estuvo con el Señor. ¿Usted qué hace predicando eso? Pablo. Y Pablo no andó con el Señor. Y Pedro, verdad. Por eso dice la palabra de Dios que no se duerme quien nos cuida. Jesús no se duerme. Y aquí sí, dele un aplauso al Señor. Aquí sí, si usted cree que el Señor no se duerme y que el Señor, ahí sí dele un aplauso al Señor. Ahí sí. No se duerme el Señor, Él no se duerme. Entonces, la fuente de bronce nos habla, en el altar es la justificación, pero en la fuente es la santificación y consagración.
porque lo único que nos puede consagrar a nosotros es la verdad. Y esa palabra reflejada por el Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos hace cambiar nuestras vidas. O sea que el altar, el sacrificio nos habla del ministerio de la predicación de la palabra, pero la fuente de bronce nos habla del ministerio de la palabra, pero ya predicada con el poder del Espíritu Santo, con convencimiento, porque una palabra predicada sin el Espíritu Santo no trae convencimiento, son solo palabras. En cambio, una palabra predicada, respaldada por el Espíritu Santo, trae convencimiento a las vidas. Esa es la fuente de bronce. Y lo tercero, hablado del tabernáculo, donde entramos, donde está el lugar santo, habla de la presencia de Dios, habla de comunión, habla de la iglesia. Entonces necesitamos creer que Cristo Jesús murió, el Espíritu Santo que refleje nuestra vida para irnos consagrando, irnos limpiando, pero entramos a comunión con Cristo Jesús, y eso solo se logra a través de una iglesia. No hay comunión en la casa. No, es que yo me casé, el mismo ejemplo. ¿Cuánto llevas con tu esposa? 20 años, wow. ¿Y cuántos hijos tienes? No, es que yo nunca la veo. ¿Llevas 20 años de casado, perdón, y nunca la ves? Sí, no, es que no, yo la llevo en mi corazón. No, usted la tiene que llevar aquí al ladito. Comunión, común unión, amarla, besarla, abrazarla, cuidarla, protegerla, honrarla, respetarla. Igual con nuestra relación, el Señor hizo esa analogía comparando esposo y esposa, iglesia, Cristo. Entonces yo necesito de una iglesia. El tabernáculo me habla de la presencia de Dios, de comunión, de iglesia, de los nacidos de lo alto, de los que creen, de los que tienen fe. Ay, Señor, esto está bueno, pero me toca terminar. Voy a terminar por hoy en Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Porque el lugar santo me está hablando, repito, el altar me está hablando de sacrificio, de cruz, de justificación, del ministerio de la predicación de la palabra. La fuente de bronce me habla del Espíritu Santo revelando la palabra como un espejo. El tabernáculo me habla de la presencia de Dios, de comunión, de iglesia, de nacidos de alto, de los que creen, de fe, de hijos de Dios. Juan 3, 5, y aquí vamos a entender más este versículo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, maestro de la ley. De cierto te digo, que el que no naciere de lo alto, de nuevo, esa palabra es de lo alto, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua, de la palabra y del Espíritu, de la fuente. Necesitamos primero pasar por el altar y por la fuente para poder heredar el reino de los cielos. La tierra prometida para nosotros hoy en día es Cristo. Esa era la tierra prometida del Antiguo Testamento. La tierra que fluye leche y miel es Cristo Jesús. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo dándole vueltas y no entraron ninguno, solo Josué y Caleb. De esa generación que salió, casi 4 millones de personas, de israelitas de Egipto, solo 2 entraron. Pequeña manada. Es que todos vamos para el cielo. Sí, ni siquiera el pueblo de Israel lo hizo. Solamente Josué y Caleb, ni Moisés. Moisés vio la tierra prometida de lo lejos, pero no entró a la tierra prometida. Entonces, entrar al lugar santo me está hablando de tener una comunión con Cristo Jesús. Nacer de lo alto, de agua y de espíritu, de altar y de fuente de bronce. Si no pasa esto, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar al lugar santo, mucho menos un día al lugar santísimo. Un día los que creemos entraremos al lugar santísimo. Un día conoceremos al Padre, porque Él va a presentar a su esposa ante ese es el lugar santísimo. No lo conocemos. Conocemos el lugar santo, pero es por fe. Porque yo no he visto a Jesús, no sé, no lo conozco. Pero por fe creo en muchas cosas que Él ha hecho, en sus manifestaciones, en sus milagros.
creo en lo que la palabra dice, creo lo que ha hecho en mi vida, creo lo que ha hecho en muchas vidas, creo cuando oro y Dios responde, creo, es por fe. Si no fuera por fe, todo mundo necesitamos algo especial que nos conecte con ese nacimiento de lo alto para que seamos diferentes, pero todo el mundo no tiene fe, todo el mundo no cree en esto y todo el mundo cree que no necesita de Dios porque yo así estoy bien. Quiero mostrar este último versículo, Éxodo 38:8, que nos muestra por qué con espejos. Dirán, pero ¿cómo así que los hicieron con espejos? Y ahí no dice que lo hicieron con espejos. Éxodo 38:8 dice la palabra de Dios. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres eran mujeres piadosas y prestaron sus objetos personales para que muchos pudieran ver la gloria de Dios. Eso se llama desprenderse. Una mujer desprenderse de un espejo es algo difícil, porque si hay algo que una mujer carga en su bolso es, así no haya plata, pero el espejo no falta. Es algo personal. ¿Me estoy equivocando? Es algo personal. Y el significado espiritual de esto es que una mujer se desprende de lo más personal, de lo más íntimo, de lo que más ama, de lo que hace parte de su vida, y lo pone a los pies de Cristo Jesús, para que otros puedan ver no lo que ella ve, sino lo que ella ya vio, para poder dar y que reciban la gloria de Dios. ¿Me di a entender? Pero a veces creemos, o nosotros no soltamos nuestros espejos porque los necesitamos. ¿Ustedes creen que estas mujeres no necesitaban el espejo? Claro. Pero ¿sabe por qué no lo necesitaron más? Porque se la pasaban a la puerta del tabernáculo. Y hay cosas que a veces ya no necesitamos cuando realmente rendimos nuestra vida al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. El Señor pudo haber traído el bronce de otra manera. El Señor pudo haber traído el bronce de otra manera. Él es el dueño del oro y de la plata. Él lo pudo conseguir, pero mira las maneras. Por eso es que los caminos y los pensamientos de Dios son distintos, y Él obra en maneras que realmente uno no entiende. O sea, hace que las mujeres se desprendieran de una parte importante para el servicio de otros, algo que iba a bendecir a otros, porque ellas no eran las que se iban a mirar en la fuente de bronce, eran otros. Por eso es que en la Biblia, cuando vemos, las mujeres siempre han jugado un papel importante dentro de la iglesia. Cuando vemos, las que más oraban eran las mujeres, las que siempre estaban congregadas eran las mujeres. Las mujeres juegan un papel importantísimo en todo el proceso de Dios. Dios ama a las mujeres mucho, tanto que no les pidió a ustedes que les iba a pedir cuentas por nosotros. Fue a nosotros los que nos dijo que nos iba a pedir cuentas por ustedes. No me digan que eso es ser un machista. Eso es ser un Dios que las ama y las cuida. Y dijo, como ellas son vaso más frágil, ustedes me responden por ella. Y es la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres. Y a las mujeres les digo, esos son fuertes y grandotes, ellos se cuidan solos. Pero nosotros sí tenemos que darle cuentas a Dios por ustedes. Cierre sus ojos allí. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos acerca de esta fuente, Señor, de la importancia de pasar por ella, Dios, de limpiarnos cada día, limpiarnos cada mañana, Señor, porque es la única forma en la que podemos beber tranquilo y no comer pan de dolores, no comer angustiados, intranquilos, iracundos, Señor, como muchas veces lo hemos hecho. A veces hasta dejamos de comer, Dios, por circunstancias. Pero nos muestra tu palabra que las ovejas comían tranquilas cuando se veían.
Dios, hoy nos muestras que esta fuente de bronce es tu palabra, es tu espíritu, que nos ha dicho que tenemos que dejar, que tenemos que cambiar, que tenemos que entregar. Y que la única forma para poder comer y beber tranquilamente es cuando abandonemos eso, Señor. Eres tan hermoso, Dios, que ni siquiera nos traes un juicio directo. Si nos estás diciendo, examínense a ustedes mismos, júzguense a ustedes mismos antes de que yo los tenga que juzgar. Pruébense a sí mismos si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tú eres fiel a ti mismo, Señor, y no vas a cambiar eso. Y si tú dices que así es el orden, así es, Señor. Gracias por esta y por tantas casas de oración, Dios, que existen, donde se predica la verdad, Dios, donde tal vez no podemos salir saltando como cabritas de la emoción, y tal vez salimos con nuestra cabecita agachadita como las ovejas cuando untaban aceite, pero salimos con la verdad, Señor. Salimos con algo que siempre ayuda a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta casa de oración, Señor. Bendigo cada persona que se congrega en este lugar. Bendigo cada persona que ha entendido que si es oveja necesita un pastor. Bendigo cada persona que ha entendido que si es parte del cuerpo de Cristo, esa parte no anda sola, anda dentro del cuerpo y dejándose guiar por la cabeza, dependiendo de ti, Señor. Padre, gracias por tantos principios. Ayúdanos, Señor, a ir renovando nuestra mente hasta que lleguemos a ti, Señor, a la plenitud en Cristo Jesús. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias por lo mucho, Señor. Y hoy salimos de este lugar en bendición, Señor, con una palabra tuya, Señor, que nos muestra lo hermoso que eres, Señor. Ayúdanos a ser como estas mujeres, Señor. ¿Cuál es el espejo que tenemos que desprendernos? ¿Qué es lo que tal vez para nosotros es muy importante y que soltarlo no gusta, Señor? Muéstranoslo, bendito Dios, para ponerlo a tus pies, Señor, y que sirva para que tu gloria se refleje en otros, Señor. Tu reino se extienda, tu palabra aumente, Dios, y muchos sean salvos. Porque para que tú vengas, Señor, dice tu palabra que hasta que el último de los gentiles llegue al número que tú sabes que te van a aceptar como Señor y Salvador. ¿Y cómo te van a aceptar, Señor, si tu palabra no se extiende? Por eso ayúdanos a seguir predicando tu verdad, Dios. Gracias por esta hermosa mañana, Padre, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros hijos, Señor, en todo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y ahora sí, démosle alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones para todos.